Bueno, y finalmente llegó el día. Estamos ante el comienzo del flashback más importante de One Piece. Básicamente porque nos va a mostrar realmente quiénes son los Tenryubitos, qué hacen, eh, cómo se comportan, porque ya sabíamos un poco de, bueno, Mary Joyce y todo eso, y cómo trataban a los esclavos y un poco de ese contexto sociopolítico, pero ahora vamos a verlo realmente cómo es el modus operandi, cómo secuestran a esos esclavos, a quienes eligen, particularmente en este caso por la raza del padre de Kuma, por la raza de Kuma, básicamente, pero a la madre también, por asociación, ¿no? Por supuesto, porque sí. Eh, Estamos ante una revelación muy importante. Ya veníamos teniendo revelaciones en este arco y van a ver que va a haber muchas más, pero como estamos en el inicio del fin, nos están mostrando las cosas más relevantes, las cosas más importantes de este mundo, lo que realmente quieren destruir el ejército revolucionario Lung. Finalmente tenemos un flashback que realmente importa en el contexto global de One Piece. No estamos hablando de un personaje, no estamos hablando de la historia de alguien en particular, estamos hablando de que esto es lo que hace el gobierno mundial con todo el mundo. Estamos hablando del modus operandi de ellos, ¿no? De esta organización que tiene el control del mundo de One Piece. Y es lo más importante que tenemos que conocer, es el origen de todos los problemas de One Piece. Y obviamente va a ser, por supuesto, lo que haga que destruyan al gobierno mundial. Porque Luffy, cuando vea todo esto, cuando se entere, en realidad Luffy lo que más quiere es la libertad de todo el mundo. Y ya sabemos que para conseguirlo tiene que derrocar al gobierno mundial. Acá estamos frente a algo que es mucho más importante que Bonnie y que Kuma. Ellos son los protagonistas, por supuesto, pero estamos hablando de God Valley, estamos hablando de qué son los 5 ancianos, qué son realmente, cómo apareció este señor en la isla, en un círculo de invocación, siendo un monstruo gigantesco con patas de araña. Es una locura, es una locura. Y tenemos acá, por supuesto, la presentación del origen de Kuma, que es muy interesante, por supuesto, y que nos muestra que hay un misterio enorme sobre la raza Buccaneer, que lo único que se nos da a entender es que cometieron un delito contra el gobierno mundial, por supuesto, pero esos delitos ya sabemos lo que son, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido. Para mí, yo interpreto que como se supone que tienen sangre de los gigantes, vemos al padre Kuma que es gigante, no tanto, pero bueno, mucho más grande que una persona normal, y después vemos que Kuma también lo es, que es enorme. Tenemos una transgresión, supongo, que como de mezclas de especies, entonces los Buccaneers dejaron de ser humanos y se mezclaron algunas tribus con los gigantes y pasaron a existir los Buccaneers. Algo que obviamente el gobierno mundial no aprobó y los exterminó. Excepto, por supuesto, acá el padre Kuma, que lo vemos, y en este caso comete el delito de tener un hijo. Y bueno, acá tenemos la triste historia de la infancia, si podemos decir infancia, de un Kuma que no entiende lo que está viviendo y no puede procesar que su familia está siendo esclavizada por estas personas que no tienen ni idea quiénes son. Realmente esto significa el mundo de One Piece. Esto es lo más importante de la historia de One Piece. Esto es lo que se tiene que terminar. Esto es lo que Luffy tiene que destruir. Este sistema, esta opresión, esta
Ya lo habíamos visto en Shabody cuando estábamos en la casa de subastas de especies, de personas, y conocemos ese lado oscuro de One Piece, que siempre se nos está mostrando, pero nunca de esta forma, nunca en tanto detalle, en primera persona. Nunca nos mostraron esto así, con alguien, encima con un personaje que nosotros ya venimos conociendo en la historia. Y, y era muy misterioso y no teníamos ni idea de qué, por qué era así, qué estaba haciendo, parece un robot, no parece un robot, tiene voluntad, no tiene voluntad, qué es lo que pasa con Kuma. Y necesitábamos conocer su historia para conocerlo a él, pero también para conocer la verdad de One Piece. ¿Cuál es la verdad de este mundo? ¿Cuál es la verdad del gobierno mundial? ¿Por qué es importante el ejército revolucionario? ¿Por qué lucha el padre Luffy también? ¿Por qué todo el que entiende y conoce esto está en contra del gobierno mundial y el resto vive en una mentira? Vive, sí, como en una especie de buena situación, entre comillas, pero tiene prohibido muchísimas cosas, no es esclavizado por suerte, pero bueno, no tiene permitido hacer nada. Y en el tema de qué es el gobierno mundial, estamos hablando de alguien que no tiene respeto por absolutamente nada. Lo único que les importa es el poder y hacer con el poder lo que se les canta. Y tenemos acá una de las escenas más tristes. Pero, o sea, por supuesto que hay muchos flashbacks importantes en One Piece. Y seguramente vos me puedes decir, no, a mí me gusta más el de Oden, a mí me gusta más el de, no sé, whatever, el que se te ocurra. Pero en cuanto a lo que representa para la historia, esto es lo más importante. Esto es lo más fundamental. Nos presentan a Nika en la leyenda de Nika, la leyenda de los Buccaneers de Nika. Nos cuentan por qué. Bueno, otro de los momentos más duros es cuando el padre de Kuma le empieza a contar quién es Nika y qué va a hacer y por qué es importante para ellos y quién los va a liberar, y empieza a bailar. Vienen, por supuesto, porque está cantando y porque está haciendo algo que no está permitido. Le disparan tranquilamente. Yo creo que ver esto animado es algo que esperé tanto tiempo, que realmente estoy muy contenta de poder verlo finalmente, y estoy muy contenta de que hayan querido tomarse el tiempo para preparar este arco. Creo que era necesario. Creo que lo que hicieron con el arco del Reverie antes de Wano fue bastante feo, porque ese arco lo estiraron y le pusieron relleno dentro de los capítulos justamente para preparar los capítulos de Wano. Y acá hicieron algo bastante osado, pero también con el respaldo de que One Piece es lo que es hoy. Tener un parate de meses en un anime no es común. No es común para un anime que es anual, que es semanal, ¿no? Anual, que va todos los años, o sea que va todo el año, no es un anime cortito de 20 capítulos por año, o de 15 o de 10. Y bueno, y nada, la verdad que estoy muy contenta.